Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a hablar acerca de 5 cosas que no te enseñaron en la universidad. Y pues bueno, justo la pregunta es, ¿a cuántos de nosotros nos enseñaron a buscar empleo cuando estábamos en la universidad? Por lo menos a mí no, y sé que a muchos de ustedes tampoco les enseñaron. Solo en algunos casos tal vez les dieron alguna clase, alguna materia o existía un poco de orientación. Sin embargo, pues no es lo más común en el gran porcentaje de universidades que desde luego pues egresan las personas, pero con el conocimiento solamente de la parte académica y no con lo que nos vamos a enfrentar. Así que el día de hoy vamos a platicar acerca de estas 5 cosas que no nos enseñaron, pero también algunos consejos en los cuales desde luego puedes aplicar para poder fortalecerlas y para poder aplicarlas al día de hoy, si es que, pues, incluso ya pasaron muchos años de que salimos de la universidad y aún así, pues, seguimos incluso sin conocerlas. Para los que no me conozcan, mi nombre es Javier Varela, soy mentor en empleabilidad desde hace ya 9 años, tengo una agencia de reclutamiento personal, lo cual me ha ayudado a poder dar consejos a los chicos, a las personas que buscan empleo, a las personas que quieren cambiar de empleo, para poderlo hacer de una manera más ágil, con más organización en ese punto y desde luego, pues bueno, que puedan conseguir el empleo que están buscando. Así que, pues bueno, vamos a comenzar con estas 5 cosas porque algunas nos vamos a tener que detener un poquito más. Y bueno, inicialmente, lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que estaría genial que nos dieran todas las herramientas cuando salimos de la universidad. Sin embargo, no es así. No nos dan todas las herramientas. Tenemos la parte académica, pero hay muchas cosas que tenemos que ir abonando nosotros de manera personal. Y esto ya es una cuestión en la cual nosotros nos tenemos que ir preparando. Si bien es que algunas escuelas apoyan sí a sus estudiantes y sí les dan un poco más de información, pues bueno, justo ya cuando nos enfrentamos a la parte práctica, como en muchas de las cuestiones, incluso en la parte de poner a aplicar nuestros conocimientos, pues bueno, ahí es donde pues de repente empezamos a tener un poco de inseguridad. Sin embargo, el día de hoy les quiero hablar de estas 5 cosas que nos enseñaron. Les voy a comentar, va a haber una parte 2 porque sí son bastantes, pero espero que esto les ayude para que ustedes las empiecen a tomar en cuenta y a poner en práctica, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar con la número 1 y la número 1 tiene que ver con aprender a desarrollar nuestras habilidades blandas. ¿Qué quiere decir esto? Son todas estas habilidades que nos van a ayudar para poder desarrollarnos con todas las personas que convivimos. Un ejemplo de ello, desde luego, va a ser esta parte de que nos piden mucho en los trabajos, que es la habilidad de comunicación, por ejemplo, el poder compartir o el poder transmitir todas estas ideas de una manera no solo escrita, sino también de una manera verbal. Y esto, ¿dónde lo podemos ver? Incluso en las mismas entrevistas de trabajo, cuando yo les apoyo a chicos a poder desarrollar estas habilidades e incluso practicarlas, porque también es una cuestión de práctica. Es bien importante el que nosotros tengamos en cuenta que esta habilidad nos va a abrir muchas puertas y tiene que ver con el poder comunicarnos o el comunicar nuestras ideas de una manera clara y de una manera concisa. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todo lo que nosotros comuniquemos, desde luego, se entienda y sea lo que nosotros quisimos decir y lo que quisimos que se hiciera, que los demás nos entiendan y que podamos comunicarlo de la mejor manera. Otro de los ejemplos que te puedo poner en este punto, por ejemplo, no sé, hoy día se da mucho la parte de adaptabilidad. ¿Qué tiene que ver la adaptabilidad? Pues bueno, las nuevas formas, las nuevas tecnologías, los nuevos programas, las nuevas tendencias, todo mundo tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. Si en muchas de las ocasiones me he topado con personas que a lo mejor no, por la parte generacional, deciden no meterse. Un ejemplo muy claro es la inteligencia artificial. En muchos de los cursos que damos, lo que hacemos es enseñarles también un poquito a utilizar la inteligencia artificial como un plus para que puedan tener mejores resultados, incluso puedan hacerlo más ágil. Sin embargo, hay personas que se niegan o que dicen que no se les da la tecnología o que les da miedo o que de plano se niegan y dicen que no. Mismo nos pasa cuando estuvimos haciendo
el trabajo remoto. Muchas personas pensaron que no iba a ser productivo. Hoy hay estudios y hay encuestas que demuestran que hay personas que son mucho más productivas trabajando desde su casa que estando en una oficina. Entonces, la parte de poder adaptarnos también es una habilidad que podemos estar desarrollando, pues desde luego practicándolo, conociéndolo, empapándonos de toda esta información, pero es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta también, es que hay cosas que desde luego vamos a requerir en el trabajo en el que estamos o queremos hacer y otras que tal vez no sean tan necesarias. Entonces, una labor importante para nosotros es conocer que sí y que no es lo que se va a utilizar, y si algo me falta reforzar, pues entonces tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que empezar a trabajarlo para que podamos llegar con algo desarrollado. Muchas veces nos pasa, por ejemplo, los recién egresados pueden decir, oye Javier, es que buscan personas con mucha experiencia o con un poco de experiencia. Sí, sin embargo, la experiencia que nosotros tenemos puede ser de proyectos que se desarrollaron la universidad, proyectos que hicimos, labores comunitarias, etcétera. Todo eso suma. Una de las cosas que tendemos a hacer es que menospreciamos ese aprendizaje que tuvimos. La única diferencia en muchos de los casos que puede haber es que en una nos pagaron y en otra no. ¿No? Por ejemplo, si ustedes lo ven de esa manera, eh, cuando estuve en la escuela desarrollamos un proyecto, hicimos y se logró tal objetivo, tal resultado se tuvo, pero no nos pagaron, simplemente lo estábamos practicando, pero hay cosas que ya sabemos hacer. Entonces, tómenlo en cuenta porque mucha gente se detiene justo por esa parte. Vamos con la número 2, y la número 2 tiene que ver con la parte de adaptar tu currículum y carta de presentación. Normalmente es más utilizado el currículum que la carta, pero ambos. Y debemos de adaptarlo a la vacante a la cual nos estamos postulando. Debemos de quitarnos esa idea de que solo tenemos que tener un currículum. Hay mucha gente que me dice, oye Javier, pero sí puedo mm, poner esto y dejar esto y omitir esto. Claro que se puede. Normalmente nosotros tendemos a hacer un currículum y vaciar toda la información. Día a día yo entrevisto y veo currículums todos los días. No hay un día que no pase sin que yo vea un currículum. Entonces, en ese punto, el currículum normalmente en el 90%, y me sigue sorprendiendo todavía la cantidad de personas que lo hacen, el 90% sigue mandando su currículum, vaciando todo lo que hace, todo, 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 todo. Y eso se vuelve una información de un documento de 3, 4 hojas, porque sí se siguen haciendo así. O hay quien se va al extremo y dice, es que me dijeron que solo de una hoja y omiten información. Está bien poderlo hacer de una hoja. Yo recomiendo que si te das son dos, pero normalmente también depende mucho de tu experiencia y tu trayectoria, puede caer en una, pero hay algo que pasa, que a veces queremos condensarlo tanto que se queda así en una hoja, pero no hay información valiosa. Ese es el punto. Necesitamos, al hablar de adaptarlo, tiene que ver con, tenemos que ver muy bien la vacante a la cual nos estamos postulando, entender nuestras palabras clave, que ya hablaremos después de eso, pero no nos dicen que debemos de hacerlo, nos dicen haz tu currículum y pon la información, pero nos han hablado de las otras herramientas que hay. Yo hoy día sigo encontrando muchas personas que no saben qué es una TS, no saben cuál es todo el proceso que se lleva desde que, incluso desde antes de hacer mi currículum hay un proceso. Y posterior a que lo hago, ¿qué ruta sigue mi currículum? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué si mando 20 o 30 currículums a la semana no me están llamando? Y pasa también que he tenido alumnos que si te llaman, no estás pasando la entrevista, algo está sucediendo, te terminas atorando. Entonces, también, que es otro punto también que platicaremos en la parte 2, el estar hablando acerca de este tipo de cuestiones que nos pasan, ¿no? Pero en la cuestión de que no nos enseñan normalmente que debemos de tener un solo currículum, pero no debemos de tener 2 o 3 currículums. Tampoco les quiero decir que por cada vacante en la que te postules hagas un currículum, no, pero sí hacer un currículum que se adapte a la vacante a la cual yo me estoy postulando y que se ponga lo que requiere saber el reclutador, no lo que yo quiero poner. Son dos cosas diferentes. El primer currículum que siempre trabajo con mis alumnos justo es ese, que siempre tienen lo que ellos decidieron poner, pero nunca lo hicieron basándose en lo que se estaba solicitando en las vacantes. Por eso cuando un reclutador ve lo que pide contra lo que está recibiendo, pues entonces no checa y ahí es donde nos descartan. Y puede ser que sí lo sepas,
Puede ser que tal vez tú eres el candidato ideal, pero hablamos de la parte de comunicación hablada y escrita, no supimos comunicarlo en nuestro currículum y eso es muy importante porque nuestro CV tiene que ser esta parte del generador de entrevistas frente a los reclutadores. ¿De acuerdo? Vamos, y espero que lo estén apuntando, con el consejo número 3. El consejo número 3 tiene que ver con preparar preguntas inteligentes. ¿Y por qué pongo preguntas inteligentes? Porque normalmente me quiero ir por partes. Aquí tenemos una situación. Hay veces en las cuales ya estamos en una entrevista y eso tampoco te lo enseñan en la universidad, porque sigue sucediendo hoy día, que es, oye Javier, ya terminamos la entrevista o casi la terminamos, Javier, ¿tienes alguna pregunta? Y normalmente pueden suceder dos cosas, a rara vez la tercera. La primera pregunta puede ser, o la respuesta es no, no, todo claro. Y créanme que en más de la mitad de los casos no está clara la información, se van con muchas dudas. La segunda cosa que puede ocurrir es, sí tengo preguntas, pero terminamos preguntando cosas que ya son obvias o preguntas que están ya contestadas en la oferta laboral, ¿no? Como por ejemplo horario eh, o por ejemplo la modalidad de trabajo. ¿A qué me refiero con hacer preguntas inteligentes? Que es rara vez lo que pasa, es hacer preguntas que a mí me hagan saber si ese trabajo es el adecuado para mí, porque deben de tomar en cuenta que cuando yo estoy yendo a una entrevista, también estoy evaluando yo a la empresa, también estoy viendo si es la posibilidad de que yo encaje ahí. Por ejemplo, si a ti te preocupa mucho la parte del ambiente laboral, puedes preguntarle al reclutador, oye, y del todo lo que se da en el ambiente laboral que existe, ¿qué es lo que más te gusta de la empresa? Eso es un punto importante. Por ejemplo, de todos los valores, ¿cuál es el que tiene la empresa? ¿Cuál es el que se vive más en la empresa? ¿Qué es lo que, una vez que esté yo contratado, qué es lo que puede esperar la empresa o qué esperaría mi jefe de mí? ¿Qué resultados? La otra es, ¿por qué se está contratando esta vacante? Y esa pregunta tiene mucho que ver con la parte de si es de nueva creación, podemos ver que es un buen reto. Si es una vacante que se está haciendo porque se va a ver una incapacidad, puede ser que a lo mejor sea temporal. O si están haciéndolo porque la persona ya no está, habrá que preguntar cuál es el nivel de rotación de esa posición. Porque muchas veces hay mucha rotación porque hay un mal jefe, porque hay un mal ambiente. Entonces tú también debes de tener esa capacidad de poder estar preguntando lo que necesites saber para que te vayas de esa entrevista sin ninguna duda. Y eso es algo que pocas personas hacen. Así que ese es el consejo número 3. Debes de preparar preguntas inteligentes, preguntas que te ayuden a resolver las dudas que tú tienes una vez que estás haciendo una conversación. Porque la entrevista también tiene que ser una charla. Se están conociendo, la persona que te está entrevistando, el reclutador te quiere conocer y tú quieres conocer a la empresa para la cual te vas a contratar, porque si ya das el sí, yo no estoy diciendo que te quedes por mucho tiempo ahí. Sin embargo, pues ya es un compromiso. Y entonces es estar trabajando ahí y si tú no preguntas desde un inicio, vaya, ya está. A lo mejor puedes decirme, ¿qué tal que el reclutador no me quiere contestar? Si no te quiere contestar, seguro algo hay ahí. Entonces, o duda, también nosotros, igual que los entrevistadores, debemos de tener como ese feeling, ¿no? Como decimos, de poder entender esas señales o esa parte en la cual a lo mejor no me lo quiere decir, a lo mejor me está dando como información a medias, híjole, ya no me gustó mucho, y entonces decir, bueno, esta empresa no es para mí, ¿ok? Entonces, nosotros también como del lado empleado, tenemos esa capacidad eh, de poder decidir si es que realmente necesitamos o queremos estar en esa empresa, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a la parte número 4. Y en el consejo número 4 es que no nos enseñaron tampoco en la escuela que no hay que desanimarnos o cómo debemos de tomar ese rechazo si no encontramos empleo. No sé si en algún punto a ustedes se los comentaron, a mí nunca me prepararon para cuando mandabas currículums y te rechazaban y te rechazaban. Y no les quiero decir con esto que estén bien listos porque los van a rechazar muchas veces. Claro que va a suceder, pero el rechazo viene de distintas maneras.
Puede ser que no te contestaron, que es una fama que se tiene, ¿no? Que no te mandan la información los reclutadores, pero también eso es bien importante, hablaremos ya en otro video sobre eso, pero el por qué de repente los reclutadores ya no le dan seguimiento, no te llaman, no te mandan un correo, hay muchas razones y también hay que entenderlas. Unas son positivas, otras son negativas, y desde luego que si lo recibimos de este lado, ¿no? Del lado candidato, pues no va a ser tan positiva la experiencia. Pero hay muchas empresas que sí lo hacen. Entonces debemos de estar también conscientes de cuál es el proceso. Algo, y aquí quiero hacer un paréntesis en esta parte porque tiene mucho que ver. Cuando nosotros entendemos cuál es el proceso que involucra el camino de buscar empleo, desde que yo empiezo a decidirlo hacer, desde que yo voy a plasmar mi CV, desde que voy a empezar a escribir en hoja en blanco, hasta que me dicen ya estás contratado. ¿Qué sucede? ¿Cuántas personas de ustedes, escriban aquí en los comentarios, cuántos de ustedes saben todo el proceso completo que se lleva o que, hablemos de manera como general, se lleva desde, no sé, desde que ustedes mandan el currículum? ¿Qué pasa con su CV? Entonces, cuando no lo entendemos, pues no entendemos el motivo del rechazo y de repente decimos, reclutador, Juanito, y le empezamos a echar la culpa a todo el mundo, que a veces la puede tener. Sin embargo, todo parte de nosotros. Un ejemplo muy claro, porque cuando nosotros hemos rechazado a algunas personas, de entrada, imagínense, puede publicar una vacante que es para la Ciudad de México y se postula gente de Hidalgo, de Monterrey. ¿Por qué sucede? Sí sucede. Y entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la gente no lee las vacantes. Lo ideal y ya una costumbre que se ha hecho para la gran mayoría es de los reclutadores es poner la información, toda la información que se necesita para que la persona, porque pueda postularse eh, y no se esté perdiendo el tiempo. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando yo pongo toda la información correcta que necesita saber el candidato, ya platicaremos de cuándo no, pero a ver, cuando yo la pongo completa y digo es para la Ciudad de México y alguien me llega con un currículum de Cuernavaca, de Monterrey, de Toluca, pues claro que vas a ser descartado. Claro, y muchas veces lo toman de manera negativa porque van a decir, pues seguro ni siquiera lo leyeron, pero pues es que estás en otro estado. Y tengan mucho cuidado también, porque eso puede ser motivos de rechazo que realmente no debieran ser. Hay personas que dentro de su perfil ponen ubicación, no sé, me pasó hace 2 días, que puso una ubicación una persona que vivía en un estado, ¿no? Pero su perfil así lo marca. Y cuando yo lo veo de pronto en el listado de candidatos de dónde son, pues yo descarto personas que no son de aquí. Resulta que esta persona, al final, porque todavía nos metimos a su currículum a ver, pues resulta que su perfil de primera instancia y lo primero que se ve es que él es de otro estado y se está postulando para una vacante que no le queda ni a 100 kilómetros de distancia. Y ya una vez revisado o visto su información, nos dimos cuenta que se acababa de cambiar de residencia. Pero eso es otro punto que le hicimos ver. Necesitas actualizar tu información porque en algún momento pudiste ser el candidato ideal, esto está en un proceso ahorita, pero pude haberte descartado y así pude haber descartado a mucha gente. Entonces tengan mucho cuidado porque el rechazo a veces viene por cosas que nosotros creemos que vienen de una parte de reclutador, pero realmente son una cuestión de nosotros, ¿no? ¿Y cómo debemos de enfrentar esto? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de analizar qué es lo que está pasando. Si es posible que el reclutador te retroalimentación o cuando te rechazan, mandar un correo, porque hoy día ya hay esa facilidad de tener esa comunicación y que te den una retro de qué está sucediendo. Si no, busca una retro con alguien más, con un profesional. Yo les ayudo a poder revisar de manera gratuita su CV, porque es una carta de presentación y es algo que van a utilizar todo el tiempo. Entonces, eso es importante también, que alguien más vea y lo vea con otros ojos que no seas tú, porque tú estás enamorado de tu CV. Y entonces el rechazo puede venir por muchas cosas, pero hay que tomarlo de manera positiva. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sí puedo agregar que no hice? O etcétera. Si me explico, necesitamos nosotros saber por qué está pasando eso. Y la retro es muy valiosa para que nosotros podamos, más que el rechazo, tomarlo como algo negativo, como algo positivo.
porque en la búsqueda de empleo, claro, se darán casos en el que la primera que te postula sigues el proceso y te quedas, sí, pero habrá otras en las cuales vas a tener que estar haciéndolo una vez y otra vez y otra vez hasta que perfecciones tu estrategia o tu técnica o tu currículum, lo que hay que perfeccionar, pero ya estás aprendiendo de esas veces en las cuales no fuiste aceptado o aceptada, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar a las 5 y la última, y esta tiene que ver con ser flexibles en nuestra búsqueda. ¿Por qué es importante ser flexible en nuestra búsqueda? Nosotros cuando buscamos empleo, hay veces que nos quedamos con la idea de solo enfocarnos en una única vacante. Y es que yo siempre he hecho esto, y es que yo he hecho esto, y es que yo me formé para esto. Sí, pero hay dos cosas. La primera es que podemos seguir aferrándonos a decir, sí, me quedo en esto y en esta línea y vamos a estar esperando esa oportunidad o que llegue. O la otra es buscar también alternativas donde podamos desarrollarnos, donde podamos trabajar, pero llegar por otra ruta. Y eso nos va a ayudar, desde luego, a ir escalando hasta llegar a donde yo estoy. Muchas veces nos cerramos en, no, si no es esta vacante, no es otra, pero debemos de ser un poco flexibles en el sentido de decir, bueno, puede ser que ahorita me esté desarrollando esta parte que no me desvía de mi objetivo, que no me desvía de lo que yo sé, de lo que me gusta, de lo que me apasiona y de lo que yo quiero seguir escalando, a cambiar radicalmente de, que también se puede, pero son otros casos y también lo veremos en otro video. Pero esto importante es, si necesitamos saber que podemos tener otras alternativas para poder llegar al camino en el que estamos. Ponte a pensar qué otro camino te puede llevar a donde tú quieres y no necesariamente, si tal vez está muy saturado o tal vez no habías explorado incluso la posibilidad de trabajar en otra área porque a lo mejor no la conocías. Porque una vez que ya salimos de la universidad, el campo que podemos, en el cual podemos desarrollar es muy grande, pero cuando estamos en la universidad solo nos cerramos a ciertos nichos o a veces nos damos cuenta que estos nichos están ya muy saturados y entonces decimos, chin, viene otra parte, ¿no? De la frustración de decir, pero pues es que yo quiero trabajar aquí. Y ya les platicaré yo mi ejemplo y cómo me veía cuando salí de la universidad trabajando y por qué hago lo que hago ahorita. Pero es un poco eso. Tenemos que ser flexibles en nuestra búsqueda para que esto nos pueda llevar hacia otro punto en el cual, claro que nos lleve, claro que nos ponga donde queremos, pero no necesariamente en esta línea recta, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno haga su análisis respecto a estos 5 puntos que vimos, que no te enseñaron en la universidad, algunos sí te los enseñaron, pero lo más importante, porque es ahí donde falla la gente. Ya te los enseñaron, ya lo sabes, ahora los conoces, aplícalos. Aplícalos y no tienen que pasar, yo tengo esa regla, al menos me ha funcionado, que cosa que aprendo, cosa que aplico en las primeras 24 horas después de hacerlo, si no es que de manera inmediata. Porque si no lo haces en el momento, se te va a pasar y dices lo hago después y después y después y ese después ya se hizo una semana, 6 o 15 días o se hizo un mes. Así que si algo te dejó y algo aprendiste, aplícalo. ¿Para qué? Para que entonces ya una vez aplicado ya tienes ese conocimiento y ya está en marcha, porque nos quedamos con demasiada información, siempre acumulamos, pero no aplicamos. Así que, bueno, pues hasta aquí dejamos estas 5 cosas que no te enseñaron. Vamos a hacer una segunda parte porque también tiene que ver con muchísimas más cosas que no nos enseñaron, que vamos a estar utilizando en nuestra búsqueda de empleo, o si es que nos queremos cambiar de empleo, o si eres un recién egresado. Esto aplica para todos, solo se ajusta a la dimensión en la que tenemos que hacerla. Así que me despido de ustedes, nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Javier Varela, tu próximo mentor en empleabilidad. Ponme en los comentarios si quieres que platiquemos de algún otro tema. Lo hacemos y empezamos a desarrollar. Mientras, vamos a estar haciendo una serie de videos en las cuales te voy a estar compartiendo, desde luego, temas que te van a ayudar a poder acelerar tu búsqueda de empleo o encontrar ese trabajo que estás buscando, pero con una estrategia ya más definida. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.